martes, ¿verdad? Sí, 7 de enero. Muchas personas le dejaron los reyes, a Nelson le dejaron los reyes, a mí me quitaron los reyes, que es diferente. Eh, pero hoy estamos de nuevo apegándonos un poquito a lo que sería el día a día. Todavía el tránsito está un poquito suave, pero ya a partir de mañana esperen que la situación volverá a su normalidad, es decir, al tapón. Hay muchas informaciones hoy que comentar, sobre todo la renuncia de la ministra de Cultura, Milagros Germán, la diva, la diva de la televisión. Hoy se dio a conocer su renuncia en una carta que el presidente había aceptado el 18 de diciembre. Se recibió esa carta y hoy fue que se dio a conocer esa renuncia o la aceptación de la carta de renuncia de la popular diva de la televisión. Bueno, la diva ha sido una exitosa presentadora, tuvo muchos éxitos en la televisión con sus programas. Sin embargo, en el quehacer político no tuvo tanto dinamismo, tanta suerte. Recordamos su paso por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, que fue para muchos muy desastrosa realmente. Tuvo muchos incidentes, provocó muchas situaciones al gobierno y de ahí saltó al Ministerio de Cultura. Sin embargo, en este ministerio hay algunas obras que presentar, hay algunos logros que mostrar, pero tampoco fue una gestión con muchas luces, a pesar de la gran capacidad que tiene Milagros Germán como presentadora, como comunicadora. No le fue muy bien en lo que es la gestión pública. Para este cargo del ministro de Cultura ya está sonando, o sonaba de hace mucho ya, Roberto Ángel Salcedo, que es otra persona de la televisión, al igual que Milagros. Está en el gobierno también, pero desde hace tiempo estaba sonando Robertico, como se le conoce, para ocupar el cargo de ministro de Cultura. Se había dicho que Milagros se quedó en el puesto hasta que terminara lo que era la Feria del Libro el pasado año, pero realmente con lo que se ve de la fecha que tiene la carta, la renuncia no fue hoy que se tomó, fue de hace mucho, porque el presidente la aceptó el 18 de diciembre. También está sonando Manuel Jiménez para ocupar el Ministerio de Cultura. Eso salió también a relucir hoy. Pero Manuel Jiménez, recuerden que fue el alcalde de Santo Domingo Este. Una gestión muy desastrosa también en lo que fue la recogida de basura, que el gobierno incluso tuvo que intervenir el municipio por la gran cantidad de basura que se acumuló en determinado momento, que sobrepasó la capacidad del ayuntamiento. Pero ahora está sonando más bien Robertico Salcedo para ocupar el cargo de ministro de Cultura. El gobierno obviamente necesita relanzarse. El presidente necesita relanzar su gestión, porque sin una gestión buena ahora no hay 2028. Y el presidente lo sabe y lo sabe el PRM. Que si no hacen una buena gestión ahora, no esperen un 2028 fructífero. Yo creo que el presidente está en eso, obviamente, pero necesita la ayuda de sus funcionarios y de los miembros de su partido. Y el que no esté aportando al gobierno, que haga como hizo la diva, que se va, punto. Simplemente, porque todos saben, ellos, y el presidente está consciente de eso, que sin una gestión buena ahora no hay 2028. Y en eso los PRMistas deben estar claros. David Collado, Yayo, Guido, Peñaguaba, Carolina, deben entender que si esta nueva gestión del presidente Abinader no llega a feliz puerto, el 2028 corre peligro. Entonces hay que evitar todos esos ruidos. Hablando de ruido, también hay que aclarar la muerte de Luisa Yanderi Acevedo Coronado, de 34 años. Esta mujer murió el pasado sábado en el sector Los Guarícanos, en Santo Domingo Norte. Una de las versiones es que la policía iba persiguiendo a unos presuntos delincuentes y llegó al lugar donde se encontraba ella, y habían varios jóvenes jugando con una pistolita de juguete. Es la versión que se da. Y la policía disparó. Lamentablemente la bala alcanzó a Luisa y hoy es una víctima más de esta situación. Yo espero que este tipo de accionar de la policía,
esté contemplado en lo que es el proyecto de reforma policial, que nunca termina de cuajarse. Porque para evitar este tipo de situaciones debe tenerse una policía con capacidad. Y por lo visto este tipo de situaciones no demuestran eso. El sábado le pasó a Luisa, hoy le podría pasar a cualquiera. Y este tipo de situaciones es la que se deben evitar. Como también, hoy esta noticia la voy a comentar y espero que no se rían porque no es una broma. Hubo un preso en la cárcel, de la cárcel de Moca, de la cárcel La Isleta de Moca, que está intoxicado por sustancias controladas, entiéndase, droga. Resulta, según la versión que se ha dado, no todavía, está en estado delicado. Según la versión, había una competencia de consumo de drogas en la cárcel. Por eso les dije que no se rían. O sea, para que vean, una competencia de consumo de drogas en la cárcel La Isleta de Moca. Obviamente el que ganó, miren en qué condición está, que es en estado delicado. Yo los quiero dejar hasta ahí para que no entiendan que es una broma, porque eso sucedió, se está investigando, las autoridades están investigando este caso, pero una competencia de droga en las cárceles. O sea, Macondo, yo creo que el Gabo vino y escribió a Macondo aquí. Me parece que sí. Para no entrar en muchas noticias de este tipo, yo tengo a mi lado a Fulgencio Severino, doctor y político. Fue candidato del partido para Patria para Todos y para Todas, porque es incluyente. ¿Verdad que sí, doctor? Así es. Para todos y para todas. Pero también es un destacado cardiólogo dominicano. Con él vamos a conversar sobre diferentes temas. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ti, Armando, por habernos invitado y a tus órdenes, y un saludo a todo el público que sintoniza este programa para escucharte, y a ti y a tu compañera hoy que no está. Yanesia está de vacaciones. Yanesia está de vacaciones. Parece que le ha ido bien. Ay, usted no sabe nada, doctor. Ahorita me llamó. Di que en Groenlandia que está, me Eso dijeron. me llamó ahorita. Digo, ¿y hay señal para allá? Sí, di que Groenlandia, me dijeron. Doctor, antes de entrar en temas del patio, como se dice, el virus HPMB, hablemos un poquito de esto. ¿Es tan peligroso como el COVID? ¿Qué podría pasar? ¿Qué medidas tomar? O sea, lo que se sabe al día de hoy, nadie puede decir que con las conexiones que hay, hoy el mundo es una aldea, donde lo que pasa en un país en pocos minutos está en otro. Pero hasta ahora no es un virus altamente contagioso. Los chinos han decretado que es un brote bastante importante, pero controlado. Y a nosotros nos parece que, de acuerdo a las informaciones que se están manejando en el mundo médico, eso no va a pasar como ha pasado con otros brotes epidémicos de virus o de bacterias que con mucha frecuencia afectan a países. Por ejemplo, nosotros permanentemente tenemos brotes de dengue y eso no pasa de aquí. Pero esto es como una especie de gripe, más o menos. Sí, ¿no? Sí, o sea, todos los virus tienen el mismo comportamiento, son virus respiratorios que se parecen a una influenza cualquiera, porque casi todos los virus producen los mismos síntomas, porque como se transmiten regularmente vía en el espacio, entonces casi siempre entran por vía respiratoria y los síntomas siempre van a ser síntomas respiratorios, pues fiebre y naturalmente muchos dolores en los huesos, que es lo que más caracteriza a cualquier virus que usted tenga. Usted va a tener esos mismos síntomas, porque la vía de transmisión de ellos siempre, como van a entrar al cuerpo, es vía aérea, o sea, vía la vía respiratoria, y por lo tanto su primera puerta de entrada es la vía respiratoria y terminan produciendo pues infección respiratoria. La excepción a eso son los virus de la hepatitis, por ejemplo, que tienen otra vía de cómo se introducen al cuerpo, el propio virus del VIH. Pero todo virus que tú lo puedas asumir o te pueda contagiar por vía aérea, siempre termina como un proceso respiratorio. Pero eso no va a pasar de ahí. Con poca
incidencia de muerte. No que no mate, porque no hay enfermedad que no mate, eso no existe. En Estados Unidos mueren todos los años entre 50 y hasta 60,000 personas de la gripe. Bueno, creo que hoy se informó que murió una persona por gripe aviar. Por eso, pero esa es más terrible, porque yo te hablo de la gripe normal, porque depende de tu comorbilidad, o sea, una gripe en un paciente que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que tenga un cáncer tiene más chance de morir que un paciente que esté totalmente sano, de tal manera que no hay enfermedad que no mate. Por eso la prevención siempre es el mecanismo básico para uno seguir viviendo. Y esta HPMB, tengo entendido que no es una enfermedad de ahora, sino que no, eso es crónico, eso son virus permanentes ahí en Asia y de manera muy particular en China. O sea que la gente no tiene que estar preocupado por eso. Doctor, en este momento. Vamos al patio, como se dice. Los médicos lograron un aumento salarial, va a ser escalonado, pero se consiguió un aumento. ¿Es suficiente esto por ahora? Bueno, fíjate, todo depende mucho. Para lo que tenemos conciencia del sector salud, tenemos otra visión del salario médico. En República Dominicana hay una distorsión del salario médico, pero hay una distorsión del empleo. Y esto está íntimamente vinculado con el escaso interés que han mostrado históricamente los gobiernos en desarrollar el sector salud en la República Dominicana y en particular el sector salud en los hospitales públicos. Es decir, ¿cuál es la característica del trabajo médico en los hospitales? Pocas horas, algunos días, poca integración y interés de estar en el hospital. O sea, el médico tiene más interés en el salario que en estar en el hospital. Y eso naturalmente afecta el desarrollo de los servicios de salud en el hospital. Todo esto, esta falta de interés de los médicos por trabajar en el hospital, tiene mucho que ver entonces con el hecho de que el gobierno históricamente no invierte en los hospitales. Entonces, la gente tiene que sentir orgullo. Te voy a decir, nosotros tenemos médicos que ganan igual o menos que lo que ganan en Sedima, para ponerte casos, o en la Plaza de la Salud. ¿De qué salario estamos hablando? Hoy el salario de un médico son 80,000 pesos. Con este reajuste pudiéramos llegar a 87. El salario de un médico especialista son 70,000 pesos el día de hoy. De un especialista. De un especialista. Tú te encuentras, por ejemplo, que un médico en la Plaza de la Salud te puede ganar eso, si hace el mismo trabajo que hace en el hospital. Pero ahora, ¿dónde está la diferencia? Cumpliendo con un horario de ¿cuántas horas? Ir 2 veces a la semana. Porque es que el empleo en la República Dominicana tiene una distorsión. Este problema afecta a la clínica, afecta a todos los centros. No es el hospital. Los médicos tienen múltiples trabajos. Múltiples trabajos, entonces en todo tienen salario bajo. Entonces tienen que estar sumando. Hasta que aquí no se llega a un consenso. O sea, mi opinión muy particular desde el punto de vista político. Un médico debe trabajar en un hospital hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. 8 horas. 8 horas. 8 horas trabajar. Ahora, esas 8 horas, tú debes pagarle a un médico $3,500 a $4,000. Y ese hospital debe estar en capacidad para que el médico investigue, dé clase, trabaje en la mañana y en la tarde, vea pacientes en la mañana y en la tarde, y pueda hacer publicaciones de tal manera en revistas internacionales y nacionales, de tal manera que él sienta orgullo por lo que hace. Pero cuando tú vas a un hospital que tú no tienes de nada, yo te lo digo, porque yo soy director de cardiología del Gautier, y ahora yo acabo de comprar un equipo que costó $14,000. ¿Por qué lo tengo que comprar yo? Porque el gobierno no lo compra. Usted se refiere yo al hospital, obviamente. No, yo no tengo nada que ver con el hospital. Yo te estoy diciendo yo porque yo tengo que gestionar cosas externas al hospital para buscar recursos, para comprar equipos de cardiología en el hospital. ¿Cómo así? Desenrédeme esa maraja. Por ejemplo, yo soy jefe de cardiología desde el 2008. Sí. Y yo tuve que ponerme a hacer un congreso de cardiología para, con los recursos que queden, comprar equipo para el hospital. Para el hospital. Claro, porque el gobierno no lo compra.
Ahora acabo de comprar un equipo que costó $13,500. Por eso le queda al hospital, entonces. Sí, eso es del hospital, eso no es mío. Pero tengo una residencia de cardiología, tengo pacientes de cardiología, pero empezando el año tuve que buscar, comprar un tubo porque un equipo que habíamos comprado en el año 2015 no, se dañó y en el gobierno todo da trabajo, porque el gobierno no tiene conciencia de lo que es el servicio de salud. ¿Qué tuve que hacer? Buscar $11,000 y comprar el tubo en Miami para que el equipo de cateterismo del hospital esté funcionando. Es decir, que las unidades especializadas como cardiología y otras tienen que gestionar sus recursos para comprar sus equipos. Salir a buscar, cuando te hablo de gestionar recursos, no es que cobramos en el hospital. No, salir a buscar Hay recursos. que salir a buscar recursos, porque si no, tú no tienes hospital. Si tú quieres tener un servicio funcionando, tienes que buscar dinero fuera. Pero eso pasa en el Gautier o pasa en cualquier hospital, porque el que no haga eso no tiene servicio. El que no haga eso no tiene servicio. Tiene camas, tiene consultorio y tiene médico ahí, pero no da servicio como debe ser. O sea, y entonces todo esto genera mucha distorsión, desinterés. Yo te lo digo porque yo tengo, como jefe de cardiología, yo tengo ahí 18 residentes que están haciendo la especialidad en cardiología y tengo 14 médicos especialistas en cardiología que están bajo mi tutela y tengo conversaciones con ellos permanentemente, pero muestren algún interés. Si no por los pacientes, háganlo por mí, porque somos compañeros. Pero no hay interés. Sin embargo, doctor, el colegio médico lo primero que apunta es el aumento salarial. Sí, pero que el salario es una miseria. O sea, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué médico? Nosotros tenemos, de los 16,000 médicos que hay, tú tienes más o menos 9,000 médicos que dependen estrictamente del salario, que son casi 4,000 residentes y unos 5 o 6,000 médicos generales que no tienen otro empleo. Quienes disfrutan de todas esas facilidades somos los médicos especialistas. Somos los médicos especialistas. Entonces, si tú no tienes un hospital que tiene capacidades para dar un servicio, que tú puedas generar investigaciones, que tú puedas generar publicación, que tú te sientas orgulloso, Yo te digo porque el Gautier, que es uno de los hospitales más importantes de salud de la República Dominicana, no tiene un resonador. Y ya hoy se usa un centro de salud de alto nivel que no tenga una resonancia magnética. Pero entonces ahora mismo no hay un solo hospital del sistema que tenga esas condiciones. No, aquí no hay hospitales. Aquí hay centros donde la gente se acuesta. Aquí no hay eso. Doctor, entonces esto implica que vendría otra lucha del sector salud para mejorar las condiciones de los hospitales. Ya se logró el aumento salarial, pero también hay que mejorar las condiciones de los hospitales. Depende mucho, porque las condiciones del hospital sale como demanda en la medida que aparecen crisis que agudizan los problemas, ¿me entiendes? Por ejemplo, en el caso de nosotros hay una lucha planteada desde hace más de un año, en el caso del Gautier, que llegamos a acuerdo, pero no cumplen nada de lo que tú llegas, acuerdo. Llegamos al acuerdo de remodelar el hospital. Tú vas a la emergencia del Gautier y parece un chiquero. Y Mario se había comprometido que iban a arreglarlo. Se comprometieron que iban a seguir, agregaron a la luz de la lucha que hace más de un año empezamos, agregaron algunos equipos, pero se habían comprometido con otros, pues hay que hacer otra lucha para que terminen de los otros. Por ejemplo, te voy a poner un caso, tumbaron un área allá en el hospital, para que tú entiendas lo que es el gobierno. Esa área, tumbarla, quedó, eso está en el 3er piso. Yo tuve que cerrar todo el área de ecocardiografía, toda el área de consulta, toda la de odontología tiene que estar cerrada, porque ellos tumbaron sin planificación y sin saber cuándo van a terminar. ¿De ellos la dirección del hospital o el servicio nacional? No, el servicio nacional. El servicio, un desorden. En el gobierno lo que hay un desorden. Y por eso que tú ves que empiezan 80,000 obras y no la terminan, que es lo que caracteriza cuando es un hospital, eso es tétrico. Pero tú ves que no terminan de abrir el Luis Eduardo Aibar, que lo están abriendo cada mes, cada día, cada semana. Hablando de eso, doctor, me gustaría saber ya en el 2025 una valoración de qué quedó pendiente en el 2024 del gobierno. Todo. Vamos por partes. Todo. Primero, el presupuesto es bajísimo. Es el mismo del 2025 del 2024. 127,000 millones de pesos. Quiere decir que ahí no se va a hacer nada. En términos de equipamiento de los hospitales,
Tú te vas a muchos hospitales todavía hoy en día que no tienen, no tienen con qué hacer una imagen. En un país que las principales causas de muerte son la violencia, los infartos del miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Y yo estaba en Cotuí remodelan el hospital, pero son capaces de comprar un tomógrafo. Pero Mario se inventó llevar uno a Neiva. ¿Entiendes? Porque todo es político. Como él es de Neiva y el primo, qué sé yo, quien fuera, era candidato, había que llevar un tomógrafo a Neiva. Pero en Neiva no hay ni quien lo lea. No hay especialista de eso. ¿Y cómo va a tener un especialista en Neiva para eso? ¿Me entiendes? Y cuando tú viste lo que publicaron un tomógrafo de 128 cortes, que es un tomógrafo de alta gama, que es para estar en un hospital como el Gautier. Pero al Gautier no lo llevan. Entonces es un desorden. O sea, el gobierno es un desorden. ¿Tú sabes lo que es un desorden? Doctor, vamos a tomar una llamada que tenemos aquí. Buenas noches, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas noches. ¿Sí? La verdad que yo estoy oyendo a ese médico hablando y, El doctor Severino. oye, me da pena. Doctor Severino. No, yo no sé quién es. El doctor Yo sé que Fulgencio es dominicano. Sí, yo sé, pero que el nombre, por la forma que él se está expresando, no me interesa saber ni el nombre. Pero da pena que un médico que está para tratar con seres humanos se exprese así de su país. Cuando tú oyes una gente, yo hice esto, yo compré esto, yo hago esto, donde se supone que él es el director de un equipo que para poner a funcionar un hospital, que la palabra correcta debería ser nosotros hicimos. Oye lo que dice él, que 127 mil millones de pesos no dan para nada. Eso no es, oye. ¿De dónde nos habla, señor? De Santo Domingo. Yo trabajo en el sector salud, relacionado en el sector salud. Y sé las condiciones, no te voy a decir que nuestro país es una... Bueno, gracias, pero si hay una gente que deberían de tener un poquito más vamos a tomar otra de llamada. conciencia, son los médicos. Buenas noches, ¿quién nos habla y desde dónde? Saludos, el manager de la grada, zona oriental. Sí. Mire, perdón, el doctor Severino, ¿verdad? Me dice que se llama el caballero. El doctor Fulgencio Severino. Fulgencio Severino, yo no lo conozco, nunca lo había escuchado en mi vida, pero usted sabe, doctor, mi respeto para usted. A nosotros no nos gusta que nos digan las cosas como son, porque nos ofendemos, como la llamada anterior. Si no hay equipo, no hay equipo. Aquí todo el mundo sabe la deficiencia que tienen los hospitales y esa es la realidad del sistema de salud. Y no de este gobierno, de todos los gobiernos, porque yo no soy político. Todos somos políticos, pero no abogo de que por nadie, por bandería ni colores. La realidad es esa, el sistema de salud en este país. Entonces no venga este caballero de que porque usted lo compró, doctor, ese equipo que usted dijo allá en Miami. Le pregunto. Que si lo compró, doctor. Sí, claro. Entonces, si usted lo compró, si lo compró para el hospital, usted lo compró. ¿Qué quiere él? Que diga que usted no lo compró. Bien hecho por usted, lo felicito. Con gente como usted que aporta el sistema, porque eso no puede usted llevárselo para su casa. Mejoramos este país. Lo sigo escuchando. Muchas gracias. Bueno, doctor, una de cal y otra de arena. Bueno, siempre las personas tienen que tener opiniones que lo hacen de acuerdo a su conflicto de intereses. Es decir, y cuando ponía el ejemplo de cómo funciona el sector salud, y lo ponía, tú vas, por ejemplo, a hospitales como el Robert Reed, que mantienen un buen servicio sobre la base de que ellos buscan recursos externos, no solamente somos nosotros que buscamos recursos externos. Ahora, ¿tenemos nosotros que estar haciendo un congreso para buscar recursos externos para el hospital? No, lo tiene que aportar el gobierno. Obviamente. ¿Me entiendes? O sea, que a mí me parece que al margen de los conflictos de intereses que tenemos cuando hablamos, hay que entender cuál es la función del gobierno. Bueno, el hecho es que el equipo se compró y está ahí y fue por gestión de ustedes. Y es para el hospital, pero no es ese, muchos equipos. Y fue por gestión de ustedes, no del hospital. Es muchos equipos, no es el director del hospital que lo compra, no es nadie. Es nosotros que tenemos que salir a buscar recursos externos para comprar equipos que lo debe comprar el gobierno. Con su permiso, doctor Salud. Ya estoy hablando con el político, con el ex candidato de Patria para Todos y para Todas. ¿Qué quedó pendiente?
Ya no habló del sector salud. ¿Qué otro tema que Recuérdate que en la política el objetivo de un gobierno es crear bienestar en la población. El bienestar se va a crear sobre la base, número uno, de garantizar ingresos suficientes a la población para poder comprar los bienes y servicios que necesitan. Como hay una parte muy importante de la población que no va a tener los suficientes recursos para eso, se necesitan las políticas públicas para servicios que son fundamentales. Entonces, cuando tú buscas, por ejemplo, cuál es la situación de mejorar los ingresos de los dominicanos, yo te puedo decir que los avances son muy pocos, porque aunque el gobierno dijo que encontró la indigencia o la pobreza extrema en un 23% y la bajó a un 19%, fue sobre la base de dar muchos bonos. Cuando tú te buscas el último informe del Ministerio de Economía y Desarrollo que publicaron en el primer trimestre del año que pasó, tú te das cuenta que un porcentaje importante para esa reducción es los bonos. Entonces, cuando tú tienes que dar dinero físico para mejorar las condiciones, no para decir que la gente vive bien, porque yo estaba calculándote, por ejemplo, y aquí el promedio aproximadamente para una familia promedio de 3.1, que es la familia promedio en República Dominicana, el nivel de ingreso al día de hoy para más del 50% es menos de 25,000 pesos por hogar. ¿Y la canasta familiar? La canasta familiar mínima, la mínima es de 27,000 pesos. Hay un déficit ahí, doctor. ¿Me entiendes? Pero tú estás hablando de una canasta que es de mentiras, porque nadie vive con 27,000 pesos. Yo me refiero de tú comprar los nutrientes, de tú pagar la vivienda, de tú pagar la energía eléctrica, de tú tener un sistema de comunicación, cable, etcétera. Tú no vas a vivir con 27,000 pesos, tú no lo vas a hacer, ni que tú digas que se hace. Ahora, lo que pasa es que el Banco Central le dice, esta gente lo que necesita para eso es agua ocasionalmente, y hace unos cálculos que para todos nosotros sabemos que son inadecuados. Desde esa perspectiva, sigue pendiente como elemento fundamental generar empleos formales, mejorar los salarios, sigue siendo eso. El gobierno debe llegar a un acuerdo con empleadores muy importantes como son Zona Franca. No es posible que Zona Franca siga pagando 3 pesos, pero que a la vez no paguen impuestos. Entonces el gobierno tiene que llegar a un acuerdo donde diga, le estoy exonerando el pago de impuestos sobre la renta, Zona Franca, turismo, pero usted tiene que pagar mejores salarios. Segundo, el gobierno tiene que son cosas que están pendientes, iniciar el proceso de industrialización del país, al margen de Zona Franca. O sea, aquí hay mucha producción nacional que se puede convertir en industria, porque los principales problemas que tenemos es en la zona rural, que la gente termina emigrando. Por eso hoy apenas el 20% de la población dominicana está en la zona rural. Bueno, porque la producción agrícola aquí es básicamente a mano. A mano. No está industrializado. No está industrializado, predomina el latifundio, cuando ya el gobierno debió haber impulsado para hacer que la familia se quedara en el campo 3 cosas. Número 1, garantizar parcelas de 50 o 60 tareas de tierra para la familia que estuviera en el campo. Segundo, garantizarle carreteras, caminos vecinales, mejorar obras que son fundamentales como de salud, de educación en la zona rural, de tal manera que tú la desarrolles. Entonces, y ya en el otro lado tenemos el tema de la educación. Decir tú que todavía, según anunció el ministro de Educación el año pasado, que con tanto dinero que se maneja en el presupuesto de educación, habían 200,000 niños que no tenían escuela, y que el gobierno tuvo que recurrir a contratar colegios privados, aún siendo costos mucho más elevados, a alquilar casas, pero se había dicho que el presidente Danilo Medina había construido muchísimas escuelas. ¿Dónde están? Pero, ¿qué ha pasado con el presupuesto a partir del año 2020 en educación? ¿En qué se está invirtiendo? ¿Por qué antes había recursos para construir escuelas y hoy no lo hay? De esta manera que ahí hay mucho déficit. En salud se pudiera decir que los avances están pendientes garantizarle los medicamentos a los pacientes. Todo el mundo sabe que el gobierno, por ejemplo, cuando llegó, dijo, voy a ampliar la cobertura del seguro familiar de salud a toda la población. Perfecto, pero entonces no le da los medicamentos
El paciente que es subsidiado no consigue los medicamentos, como lo consigue el contributivo, pero el contributivo todavía no logra tener acceso a todos los medicamentos. Y al día de hoy, la cantidad de gente, nosotros lo vemos todos los días, que tiene que vender bienes que tiene para atender un tema de salud, es demasiado alto. Entonces, estos son temas que siguen pendientes, igual que el tema de la infraestructura. El gobierno inició muchísimas obras que no la termina. Entonces, creo que hay muchas cosas que el gobierno debería como concentrarse y decir, la voy a acabar aunque sea una a una antes de que se vaya. Doctor, ahí ya es el político. La sentencia del Tribunal Constitucional, que tiene que ver con las candidaturas independientes. Hay un miedo en los partidos tradicionales. ¿Cómo ve Patria para Todos esta sentencia del Tribunal Constitucional? Yo no sé por qué hay miedo, porque eso lo aprobaron ellos. Porque eso está en la ley de partido hace mucho tiempo. Lo que el tribunal le dio fue cuerpo. La Junta se había negado históricamente a aceptar lo que está en la ley electoral, que es que tú podías ser candidato independiente. Es más, yo creo que el Tribunal Superior Electoral, eso es al margen que yo no estoy de acuerdo con que tú no te puedas organizar, porque ¿a quién tú vas a responder cuando tú quieres ir al gobierno? O sea, tú ir como para responder solo a ti mismo, como que tiene que haber una ideología para tú hacer política, que tú vas a defender, eso te debe asociar con otra persona. O sea, yo tengo mis dudas sobre ese tema, pero al margen de lo que uno pueda pensar de lo que sería un candidato independiente, eso está en la ley. La Junta se había negado y yo creo que el tribunal lo único que hizo fue que le dio cuerpo a eso, para que eso se inicie y que el que quiera inscribirse se inscriba. No creo que todavía hay que ver cómo la nueva Junta se va a comportar frente a este tema, si puede hacer el reglamento que garantice este derecho que está en la ley. Los derechos son derechos, la ley es la ley, lo que está en la ley, usted no lo discute. El expresidente Fernández decía que esto podría dar paso a que fuerzas oscuras se metan en la política, pero yo digo... Pero que están hace mucho. ¿Y cuántos diputados no habían metido en el narcotráfico? Miren, ven acá, corruptos, narcotraficantes, son los principales candidatos del propio partido de Leonel Fernández, del PRM y del PLD. ¿Desde cuándo nosotros estamos discutiendo aquí que los narcotraficantes están en los partidos? Recuérdate cuando Domínguez Brito denunció los candidatos del PLD en Santiago, y hoy el PRM es el partido de narcotráfico. ¿Cuántos regidores y diputados del PRM no han sido... Bueno, había un diputado preso sí, en pero también han mandado fuera del país a Estados Unidos regidores. Sí. Es decir... Pero entonces esta sentencia del tribunal ¿fortalece o no el sistema de partidos? Es que el sistema de partidos se va a fortalecer en la medida que la gente tenga conciencia que la gente tenga conciencia de trabajar por el bienestar del otro. Porque ¿qué es lo que hace que los partidos, hoy la gente está pensando fuera de los partidos? Que los partidos se han convertido en élite. O sea, hay Robert Michel en el siglo XIX, un alemán, escribió lo que él le llama la ley de hierro de la oligarquía de los partidos, donde él decía que los partidos se iban organizando de tal manera que llegaba un momento en que un grupito era que controlaba los recursos y controlaba las decisiones. Yo creo que hoy en día en los partidos es el que tiene dinero el que toma decisiones, es con el financiamiento de los partidos políticos que debían quitárselo. Eso ha fortalecido esa élite, porque controlan millones y millones de pesos todos los meses, pagan activistas, pagan gente que le son serviles, y eso de una u otra manera está mellando la democracia en los partidos políticos. Y cuando un partido, una persona cualquiera que simpatiza por un partido siente que en ese partido no tiene oportunidad para ser candidato, lo que hace es que se va. Entonces, por eso tú ves que la gente se mueve de un partido a otro. Finalmente, a mí me parece que lo que debemos aprender es que la ley es la ley. Si eso está en la ley, usted puede plantearse cambiar la ley, pero mientras no cambia la ley, está Doctor, antes de irnos, porque ya los muchachos me estaban haciendo señas, una última pregunta. Hoy fue el día del Poder Judicial. El presidente de la Suprema Corte de Justicia hablaba de la mora judicial que todavía persiste. Brevemente, ¿cuál considera usted que es el principal reto del sistema judicial? Resolver los de más de 16,000 presos que hay ahí en las cárceles, sin sentencia
en prisión preventiva. Yo creo que ese es el mayor reto. Eso es una vergüenza para un sistema judicial que la gente se pase años y años preso sin que le den la oportunidad para que se defienda. Entonces yo creo que ahí es donde da el mayor reto que tiene el Poder Judicial para mí en República Dominicana. Bueno, pues muchas gracias, doctor Severino, por estar con nosotros. Hasta mañana en otra entrega de Buenas noches, buena suerte.